y desde dónde nos comparto pantalla. Estábamos discutiendo acerca de qué implica ser serverless en cloud computing. Y habíamos mencionado que no nos preocupamos en absoluto de la infraestructura. No necesitamos apagar o activar los recursos, como por ejemplo en nuestro caso en Databricks hemos iniciado un recurso, ¿no es cierto? Hemos iniciado el cómputo, hemos activado un clúster. En un servicio serverless no tenemos que hacer aquello en absoluto, simplemente empezamos a correr código y pagamos por cada vez que corra el código, básicamente. Ok, Lambda es un ejemplo donde tenemos una acción y un desencadenante de esa acción. Por ejemplo, si hablamos de un evento em, en una aplicación de, vamos a decir, citas, ¿qué podría ser un evento en una aplicación de citas? ¿Alguien tiene alguna propuesta? ¿Qué significa un evento? Adelante, las personas que tienen un background de software. O un evento en una aplicación de pedidos ya, por ejemplo. ¿Qué podría ser un evento? ¿No? Ok, excelente. Aquí Fabián Leighton respondió muy bien. Dice, podría ser añadir elementos al carrito. Excelente. Entonces, algo que el usuario haga podría ser un evento que desencadene una segunda acción. Por ejemplo, si el usuario añade carritos y luego, perdón, añade objetos al carrito y luego aprieta el botón de comprar, entonces aquello desencadena que se le muestre en pantalla el cálculo total de cuánto debe pagar y las instrucciones de pago. Excelente. Entonces, de igual forma, Lambda opera con eventos que van a desencadenar acciones. Si hablamos de una aplicación de fintech, vamos a decir que es una nueva empresa que está dispuesta a prestar dinero a las personas y montos pequeños, como por ejemplo 50 bolivianos. Y lo que realiza es una evaluación muy rápida, crediticia, para saber si la persona es apta para un crédito o no. Y pregunta, hace preguntas como cuáles son sus ingresos, cuál es su género, su formación, etcétera, ¿no? Vamos a decir un total de 10 preguntas. Nosotros podemos generar y entrenar un modelo que encuentre los mejores parámetros. Vamos a tomar un modelo más simple, el modelo más simple es regresión lineal. Y una vez que tenemos los parámetros, nosotros podemos automatizar la evaluación crediticia y programar Lambda para que cada vez que reciba datos, eh, en este caso para evaluaciones crediticias, directamente eh, los trabaje con los parámetros de nuestro modelo y tome la decisión, ¿sí? Entonces, Lambda, al recibir los datos, va a desencadenar la evaluación del proceso crediticio, en este caso automatizado, y dar una respuesta. Bien, Lambda es integrable a nuestra aplicación y es, como lo hemos discutido, event driven u orientado a eventos. Por otro lado, entre los servicios de cómputo, destacamos los que son de cómputo Edge o Edge Computing y de cómputo híbrido. Enseguida vamos a
observar a qué se refieren aquellos, ¿sí? Entre estos servicios destacamos Outpost, Snow Family, que bien, ese nos ayuda con la migración de datos offline. ¿Por qué tendríamos este tipo de servicios offline? Como hemos visto en el servicio de cotización, las transferencias de datos se pagan. Entonces, si nosotros tenemos datos muy pesados para transmitir de un servidor a otro o de un país a otro, de repente considerar una solución de transferencia online, perdón, offline, ¿sí? Sea ideal para nosotros. Es ahí que AWS nos ofrece Snow Family para ayudarnos en esto. También tenemos servicios especializados en cuanto al 5G y otros relacionados a los siguientes conceptos. Bien, primero vamos a mencionar lo que es el Edge Computing y el Cloud Computing. Como podemos observar, tenemos que en el Edge Computing el cómputo ocurre básicamente en la nube, mientras que en el Cloud Computing el cómputo ocurre en los dispositivos, ¿sí? Que se van a conectar a un servidor on the edge o en el borde para posteriormente procesar no procesar, sino reunir, integrar los resultados, ¿sí? En la nube centralizados. Aquí tenemos una, una imagen de Cloud on the Edge, donde podemos observar que tenemos los dispositivos, como por ejemplo una cámara, y se están conectando a la nube, a los nodos que existen, ¿sí? De donde, como hemos mencionado, ocurre el procesamiento y posteriormente se centralizan en la nube. No como en este caso, que el procesamiento ocurre en los dispositivos y posteriormente se reúne en la nube. Bien, aquí tenemos algunas descripciones de cómo se diferencia cada uno, ¿sí? El procesamiento en la nube ocurre en los servidores centrales y en el Edge Computing ocurre en los dispositivos locales. Finalmente, en el Cloud on the Edge, que es el híbrido, como lo hemos mostrado, ¿sí? En este caso, tenemos que el procesamiento ocurre en los servidores distribuidos. Bien, el cómputo en el borde se llama así porque también existe una gran diferencia en cuanto a la latencia. En el caso del cómputo en la nube, la latencia es más alta porque estamos realizando el procesamiento de forma centralizada. En cambio, la latencia es más baja con cómputo en el borde porque hacemos uso de varios nodos que se encuentran bastante cerca de los dispositivos. Bien, imagino que hasta este punto todos ya tienen disponible Cloud Databricks, entonces vamos a continuar por aquí. ¿Existen dudas hasta este momento antes de continuar? Bien, como ya tenemos activado el clúster, entonces enseguida vamos a comenzar con nuestro trabajo. Bien, hacemos clic en Catalog y aquí vamos a cargar nuestro primer archivo CSV como una tabla. Y bien, en realidad lo que estamos creando es un data frame de Spark, que como sabemos es un Resilient Database o RDD. Bien, vamos a hacer clic en Create Table, Catalog, Create Table. Y una vez que hacemos clic en Create Table, vamos a cargar aquí el archivo CSV.
Bien, como ven en mi pantalla, el archivo ya cargó y el siguiente paso es Create Table with UI y eso nos permite visualizar cómo nuestros datos van a ser trabajados. Como vemos en pantalla, tenemos la posibilidad de seleccionar el clúster con el que vamos a trabajar. En nuestro caso, bien, solo es uno ya que hemos activado uno al principio de la clase. Y hacemos clic en Preview Table. Bien, una vez que hacemos clic en Preview Table, este es un paso que no es común a todos los archivos CSV, porque evidentemente todos son diferentes. Pero bien, en nuestro caso, si abren el archivo CSV que les pasé, vamos a verlo en un editor de texto, ¿sí? Primeramente, como lo ven en pantalla, es un archivo separado por comas y la primera fila tiene los títulos de las columnas. Siguiendo aquello, es que está muy bien que el delimitador sea coma, aquí en column delimiter. Y adicionalmente, sabemos que la primera fila es una columna. Bien, notemos lo siguiente. Todo se carga como string, a menos que nosotros hagamos clic aquí en Infer Schema. Y el esquema nos ayuda a saber qué tipo de datos tenemos alojados en qué columnas. Como vemos en pantalla, esto se ha leído de forma automática, se ha inferido, ¿sí? Y como vemos, por ejemplo, el ancho del pétalo es 1.4 y es double. Está muy bien porque se trata de decimales, ¿no? Caso contrario, si nosotros solamente queremos valores enteros, hubiéramos usado integer. Databricks nos permite de todas formas modificar si algo no está bien inferido. Y especies, está muy bien, tenemos setosa em, que es texto. Bien, ¿dudas hasta este punto? Bien, si no es el caso, hacemos clic en Create Table in Notebook y esperamos unos momentos a que aparezca lo que tenemos en pantalla. Bien, ¿ninguna duda hasta este punto? Ok. Bien, ¿por qué Databricks es interesante? En primer lugar, porque estamos trabajando con un cómputo que no es nuestro. Y como ha podido observar, en realidad que se nos da a nosotros de forma gratuita, pero en realidad Databricks está usando la infraestructura de AWS o de Google Cloud Platform o de Azure, ¿no? Entonces, Databricks también está prestándose el cómputo de estos grandes proveedores de nube y poniendo aquello a nuestro alcance de forma gratuita. Como obviamente el cómputo cuesta, es que nos dan hasta 2 horas para poder ejecutar nuestros trabajos de forma didáctica. El interés de ellos es volverse el motor de la empresa a la hora de gestionar ese tipo de trabajos, ¿sí? Así que, bueno, el fin último de ellos es que sí se pague, ¿no? Para un uso intensivo empresarial. Es por eso que sí se nos da de forma gratuita para el aprendizaje, para que podamos familiarizarnos con su herramienta. Bien, hacemos clic en la primera celda y como podemos observar, em, aquí tenemos que este es un Spark Job, ¿sí?
porque se está ejecutando de forma distribuida. Ahora bien, si la tarea es muy grande, por ejemplo, hubiéramos visto más trabajos, ¿sí? Más trabajos para Spark que se van ejecutando en, en paralelo, ¿sí? Y bien, nosotros podemos apreciar en pantalla lo siguiente. A la derecha ya estamos trabajando con el cómputo, ya está activado. Si ustedes deciden volver a este notebook más tarde, pasadas las 2 horas, tendrán que crear un nuevo clúster, pero ya no es necesario crear este notebook ya existe para ustedes, ¿sí? Simplemente será necesario seleccionar aquí el nuevo clúster que han creado. Bien, debido a que el objetivo es trabajar con un cómputo muy rápido, es que incluso se almacenan, como pueden observar, el tiempo en el que se han demorado en ejecutar las celdas de los códigos. Y bien, algo muy interesante, ¿sí? Y que vale la pena resaltar es lo siguiente. Por default, tenemos que Python está habilitado. Sin embargo, nosotros podemos correr código en SQL, en Scala. Scala, recordemos que es lo nativo a trabajar con Spark. Y también podemos trabajar en R. Y lo interesante es que nosotros podemos cambiar al lenguaje que nosotros querramos celda por celda. Es decir, podría ejecutar esta celda en Python y ejecutar esta otra en SQL. Es algo posible. Bien, ¿cómo es que se hace aquello? Enseguida lo vamos a revisar. Por ejemplo, si decidiera que esta celda la voy a correr en SQL, selecciono el signo del porcentaje y escribo SQL y automáticamente se entiende, ¿sí? Que aquello está escrito en SQL. ¿De acuerdo? Bien, ¿dudas hasta este punto? Perdón, una consulta. Sí, Eh, entonces, lo que estamos viendo acá es como más o menos un notebook del Python, ¿no? O sea, es un Python y aquí podemos trabajar, por ejemplo, hacer modelos de Machine Learning. Aquí podemos trabajarlos también. exactamente. Sí. Como usted mencionó, podemos trabajar modelos de Machine Learning, podemos realizar visualizaciones apoyándonos en las librerías que ya conocemos de Python. Es completamente factible. Entonces, ¿por qué estamos haciéndolo desde Databricks? Porque si nosotros corremos código en Jupyter de forma local, por ejemplo, nosotros no estamos realizando un cómputo distribuido, ya que el código se está ejecutando en su propia computadora de forma local. En cambio, aquí estamos aprovechando no solo un nodo, sino un clúster, que como sabemos es un conjunto de racks, ¿no? Y a la vez un conjunto de nodos. Eso quiere decir que la resolución, por ejemplo, de los modelos tardaría mucho menos porque la capacidad de procesamiento es mucho más alta en esta plataforma. Exactamente, sí. Algo que localmente con una sola computadora nos tarda en realizar, vamos a decir, em, 1 hora. Nosotros tranquilamente lo vamos a poder realizar en menos de un minuto. Ujú. Si nosotros estamos hablando de 5 nodos, por ejemplo, que en MapReduce, al trabajar con 5 nodos y hacer que 5 nodos coordinen entre sí para ejecutar mi tarea, estamos logrando que nuestras tareas se procesen 5 veces más rápido. Si nosotros trabajamos con Spark, como lo estamos haciendo ahora, debemos multiplicar esa velocidad por 100. Es decir, vamos a trabajar 100 veces 500 veces más rápido. Y esta plataforma trabaja sobre Spark solamente, no trabaja sobre el map Reduce, como dice. Solamente Spark trabaja esto.
Correcto. En realidad, Spark es un marco de software que ha sido construido en base a MapReduce. Em, y la diferencia es que Spark trabaja con datos en memoria. Entonces, sí usa la lógica de MapReduce, pero la ha mejorado al usar, al usar un procesamiento en memoria. Y por eso es que es 100 veces más rápido que MapReduce. Entonces, este Databricks maneja este servicio de forma gratuita, pero en AWS este mismo servicio sobre Spark es pagado. Excelente, sí, es correcto, es correcto. Lo interesante de AWS, sin embargo, es que nos ofrecen un servicio serverless que es Athena. Enseguida también se los voy a proyectar. Athena me permite, por ejemplo, cargar un notebook de AWS y ejecutar las sentencias y solo pagar por el cómputo consumido, no pagar por tener, por ejemplo, 5 nodos activados las 24 horas del día. Entonces, me sale bastante barato trabajar de esta forma porque solo estoy trabajando, solo estoy pagando por lo que se ha trabajado. ¿Sí? Gracias. Ujú. No hay de qué. Bien, les voy a compartir en este momento un notebook que está construido en base a este data frame para que podamos observar algunas capacidades de lo que es justamente, ¿cuál era su nombre? Perdón, Rubén Condori. Rubén, excelente. De lo que Rubén nos mencionaba, ¿no? De la posibilidad de trabajar con modelos de machine learning y visualizaciones. Entonces, estoy cargando este documento, actividades día miércoles, actividades día miércoles. Ah, bien, esa es la primera semana, un segundito, lo subí a otro lugar. Bien, ahora sí. Bien, el notebook se llama PySpark, ejemplo Databricks. Si en este momento, por favor, actualizan la plataforma, hacemos clic en actualizar la plataforma y les va a salir el archivo que se llama PySpark. Lo voy a compartir en pantalla. Aquí lo tenemos. PySpark, ejemplo Databricks. Ahorita está compartiendo otra pantalla, creo, Magister. Oh, muchas gracias. ¿Me comentan si, me comentan si se ve? Ahora sí, ahora sí. Excelente. Es PySpark, ejemplo Databricks. Y como sabemos, la forma de descargar es clic derecho, Save Link As, y ya se habilita el guardado en formato de Python, notebook de Python.
No se escucha su audio, magíster. Oh, muchas gracias. Bien. Para la creación de un notebook en Databricks que ustedes ya tengan en archivos, se debe hacer clic en New, clic en Notebook y se carga un notebook completamente vacío, como vieron hace un minuto. Una vez que tenemos el notebook vacío, hacemos clic en File y clic en Import y se habilita el- la opción para importar notebooks. Arrastramos el notebook hasta aquí y ya vamos a poder leer el notebook que tenemos en pantalla. ¿Me confirman cómo les fue? Estamos en ¿Sí, Rubén, cómo les fue? lo estoy subiendo. Ok. Yo no tuve inconvenientes hasta este punto. Que nos espero unos segunditos a ver cómo les va y me confirman, por favor. Quizá Isabel Torres, ¿cómo nos fue importando este notebook? Leo Pierola. Alex Salazar. Sí, sí, lo llamé estimado Leo. Preguntaba cómo le fue con la importación del notebook. Ok, Leo está bien. Orlando Walpara, ¿cómo le fue con la importación del notebook?
Bien, ¿alguien tuvo problemas con la importación del notebook? Ok, entonces asumo que vamos bien y vamos a continuar. Bien, como vemos en pantalla, este notebook tiene lo mismo que habíamos empezado creando aquí. Y bien, aquí tenemos la posibilidad de ejecutarlo. Por ejemplo, tenemos que ejecutar esta sentencia, tomó 2 segundos. Bien, nosotros podemos crear vistas de la tabla. Este es un ejemplo. Creamos iris CSV y esto nos permite trabajar con sentencias SQL. Sí, recordemos que nosotros no estamos trabajando con una base de datos relacional en absoluto, pero estamos aprovechando los beneficios de trabajar con ese SQL porque, como hemos podido conocer, es un lenguaje sencillo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de consulta de cuántas filas existen en IRIS-CB. Y la respuesta es 150. Bien, este es un archivo pequeño, pero les sugiero experimentar con archivos muy, muy, muy grandes y van a poder observar realmente las ventajas de trabajar en Spark. Aquí tenemos consultas más complejas, como pueden observar, se formulan en SQL si nosotros lo queremos, si nosotros lo queremos, y las podemos correr aquí, ¿sí? No ha tomado nada, por ejemplo, correr esta. Esta, por ejemplo, nos dice seleccionar las especies, ¿sí? Y sacar el promedio por especie de lo que es el largo de su tallo o de su hoja. A ver, bien un segundito, por favor. Les voy a mostrar cómo luce esta palabra de la que estamos hablando. Es un poco difícil de describir, por eso les mostraba aquello. El pétalo se refiere a la parte interna y sepal a la parte más grande de la hoja de iris. Y lo que estamos observando es un dataset que guarda las magnitudes de iris versicolor, iris setosa e iris virgínica, ¿no? Entonces, como podemos observar, son diferentes especies que se encuentran en este dataset. Y bien, aquí estamos haciendo una agregación para encontrar el promedio por grupo. Podemos observar aquí tenemos esa agregación observada. Bien, como pueden observar, no toma nada de tiempo ejecutar código. Bien, adicionalmente, nosotros podemos trabajar con el data frame y como podemos observar, para aquello nosotros primero nos preguntamos cuál es el esquema de este data frame. Y es precisamente lo que nosotros hemos creado al principio. Bien, vamos a cambiar de lenguaje. Ahora vamos a trabajar con Python o PySpark. PySpark es la API de Python, ¿sí? Que nos posibilita trabajar en el marco de Spark. Entonces, es una forma pythonista de trabajar con Spark. Bien, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicar un filtrado y solamente quedarnos con las flores que tienen un ancho de sepal más grande que 5, aquí tenemos la forma pythonista de hacerlo, porque nótese, tenemos la columna aquí al lado del data frame y ejecutar esto es bastante rápido, ¿sí? Bien, aquí tenemos otro ejemplo de una sentencia o bien de un código en Python, esta vez para menores a 4, no tenemos resultado. Y esta es la forma de crear nuevas columnas con PySpark. Lo hacemos mediante
with column, que nos permite la creación de la columna, y sepal ratio es el nombre que le vamos a dar a esta nueva columna, que se crea como dividiendo el largo del sepal entre el ancho del sepal, ¿sí? Y bien, aquí es lo que tenemos, este es el resultado de crear una nueva columna sobre todo el dataset. Nuevamente no toma nada de tiempo en ejecutarse el código. Podemos, por supuesto, realizar operaciones de ordenamiento de los datos, como por ejemplo, ordenar de forma descendente los datos desde el punto de vista del largo del CEPAL. ¿Sí? Y bien, hemos llegado a la parte del Machine Learning que podemos aplicar de forma distribuida. Como podemos observar en pantalla, vamos a trabajar un pequeño modelo, en este caso, bien, aquí lo tenemos, regresión logística. ¿Sí? La regresión logística es uno de los modelos de Machine Learning que nos permite clasificar. Y bien, ¿cómo se trabaja aquello? Primero, vamos a importar las librerías que necesitamos. Aquí las tenemos. Las librerías son PySpark y forman parte de la librería Machine Learning. Y bien, tenemos Pipeline que nos permite generar un flujo de trabajo para el Machine Learning. Y hacemos uso de Victor Assembler y String Indexer. Enseguida los vamos a explicar. En primer lugar, seleccionamos las columnas que van a ser los factores que nos van a ayudar a determinar qué tipo de pétalo o qué tipo de flor es de la cual estamos hablando. Y como sabemos en este dataset, ¿sí? Que tiene varias especies, tenemos hasta 3 especies, según lo que hemos visto aquí, versicolor, setosa y virgínica. Y es precisamente aquello que vamos a tratar de predecir, la especie, por lo que es un problema de clasificación. Bien, Assembler nos permite precisamente explicar qué es input para nuestro modelo y cuál es la variable objetivo. En este caso, em, como sabemos, es las especies, ¿sí? Por otro lado, vamos a usar String Indexer para poder asociar las especies a una etiqueta. Por ejemplo, Virginica puede ser la especie 0, Iris setosa la especie 1 y Iris versicolor la especie 2. Entonces, en esta parte, en String Indexer, es que asociamos la especie a una etiqueta. Y Pipeline me permite combinar, ¿no? Lo que habíamos dicho, que es nuestra variable objetivo y nuestros factores. Lo hacemos de esta forma. Finalmente, sí, anunciamos que vamos a realizar esas transformaciones y ese es el data frame que va a estar listo para nuestro modelo. Luce de esta forma, como pueden apreciar, tenemos los factores a la izquierda y la variable objetivo a la derecha. Bien, todo aquello es un paso previo necesario para poder continuar implementando el Machine Learning en este ejemplo. Y bien, tenemos la separación del random split. Como conocen, en cualquier modelo debemos tener datos de entrenamiento y datos de testeo. En este caso, tenemos un 80% que se va a datos de entrenamiento y además tenemos una semilla. Esta semilla garantiza la reproducibilidad del experimento, es decir, que si corren nuevamente este modelo con los mismos datos, ustedes puedan tener un resultado idéntico al que han obtenido la primera vez que lo han corrido.
porque bienes es necesario, ¿no? Poder tener experimentos que sean comparables y que sean estables. Entonces, sí es muy importante para aquello. Bien, una vez que ya los construimos, sí, que ya hemos dividido las filas que van a hacer testeo y las filas que van a hacer entrenamiento, es que ya estamos listos para aplicar el modelo. ¿Alguna duda hasta este punto? Bien, espero que no los esté aburriendo. Ok, como les había comentado, en esta ocasión vamos a realizar una regresión logística para poder clasificar. Y como pueden observar, estamos haciendo nuevamente uso de la librería de Machine Learning y de la sección de clasificación. Bien, especificamos cuáles son aquí lo tenemos, la columna de features. Para eso es que hemos preparado el dataset, ¿sí? Y cuál es la columna de etiqueta. Y bien, le damos una máxima iteración, vamos a decir de 5. Para datasets muy complejos, pueden usar una máxima iteración de 1000, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto no es un problema. Bien, no corrí la celda, la voy a correr. Y bien, estoy bajando las iteraciones. De repente eso perjudica mis resultados. Van a observar en adelante que mientras más iteraciones en un modelo, por ejemplo, más nos vamos a acercar a una solución global, ¿sí? Bien. Y finalmente, ¿sí? Una vez que lo entrenamos, para eso hacemos el llamado de FIT, ¿sí? LR de Logistic Regression. Aquí hemos declarado cómo es que nosotros vamos a entrenar al modelo y aquí ya lo estamos entrenando. Pasamos a lo que son las predicciones y para aquello hacemos uso del comando de transform sobre los datos de testeo y como podemos observar, vamos a mostrar la columna de features, label y la predicción. Bien, hasta el momento podemos observar que mi modelo es relativamente bueno, mientras la etiqueta real es de 0, mi modelo acaba de predecir también la etiqueta de 0. Voy a observar más observaciones o voy a mostrar más observaciones para saber si existió algún error en alguna parte. Y bien, de momento, como pueden observar, prácticamente que no existen errores, ¿no? La etiqueta real es prácticamente la misma que a la cual nosotros hemos llegado a predecir. Y bien, vamos a enseguida utilizar algunas métricas para juzgar la calidad de mi modelo. Y como podemos observar, esto se hace mediante las funciones de evaluación o la librería de evaluación. Y aquí está la función que me permite juzgar modelos de clasificación. Declaro la etiqueta, declaro la predicción y declaro que quiero saber cómo luce la métrica de exactitud, ¿no? Hemos hablado en algún momento de la matriz de confusión. Por ejemplo, aquí lo que me interesa de la matriz de confusión es el accuracy. Y aquí estamos escribiendo un print simplemente para que se muestre cuál es esa exactitud, ¿no? Bueno, en este pequeño dataset, la exactitud es de 100%, ¿sí? Bueno, pues les comento un poquito, este es uno de los datasets más fáciles de tratar, el de las flores. Es un ejemplo muy famoso en el mundo del data science. Y bien, por eso los resultados son tan buenos.
Ahora, si se encuentran con un modelo o bien con un dataset mucho más complejo, eh, será muy posible que lleguen a un nivel de exactitud del 80%, 70%. Es, va a ser algo normal. Y bien, esta parte también es interesante en Databricks. Si nosotros deseamos guardar el modelo para reutilizarlo después, ¿no? Les había comentado en el caso de AWS, por ejemplo, que nosotros podemos usar Lambda para una vez que nos llegan datos de clientes prospecto, poder utilizarlos y poder realizar la evaluación crediticia de forma automática, ¿sí? Será muy útil tener el modelo entrenado, almacenado en algún lugar. Y en este caso, Databricks me ofrece hacerlo, ¿sí? En alguna parte de nuestro catálogo. Y para almacenarlo, nosotros declaramos el dónde se va a almacenar. Y en este caso es en el lugar de almacenamiento de Databricks, que se llama FileStore, y en la carpeta de modelos y regresión logística. Bien, ¿dudas hasta este punto? Sí, Magíster, una pregunta. eh, habla Rubén. Em, estaba viendo en el tema del código para el Machine Learning. eh, Aquí podemos utilizar también lo que se utiliza en, por ejemplo, en el Jupyter, en el Colab, que son, por ejemplo, el Scikit-learn, y que también tiene modelos logísticos, regresiones, porque aquí he visto que no se utiliza eso, sino que se utiliza el PySpark, Spark, y de ahí, de ahí se sacan, por ejemplo, la regresión logística y todo eso. O sea, Ujú. en otras palabras, en esta plataforma o en este servicio, solamente podríamos usar esas librerías de Spark para hacer estos modelos, o se puede utilizar los que normalmente se maneja, por ejemplo, en Colab, que se maneja en Jupyter y otros. Excelente pregunta. También lo puede hacer, mi estimado Rubén. Puede utilizar los modelos de Scikit-learn. Es completamente factible. Pero ¿qué es mejor? Es decir, o sea, ¿es indistinto Para, o es que hay una diferencia? de acuerdo. Para lograr una mejor eficiencia, se recomienda PySpark o Scala. Es Pero decir, si ah, no, ya. no es algo crítico para usted, porque quizás las soluciones no se van a implementar a tiempo real, eh, entonces no es una diferencia significativa, ¿no? Pero PySpark es excelente para datos en vivo. Ah, ya. Es decir, que el PySpark digamos, lo que conversa de mejor manera con este servicio en la nube. Exactamente. Sí, correcto. Ujú. Ah, ok, gracias. ¿Vale qué? Bien, finalmente vamos a usar una librería que ustedes conocen muy bien en Python y esta es Matplotlib para generar una visualización de estos datos, simplemente para demostrar que es posible utilizar librerías que han sido construidas en Python, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, Matplotlib, y vamos a usar Pyplotlib. Y como podemos observar, tenemos en pantalla la agregación de especies y por una longitud promedio de separo. Bien, para aquello era necesario hacer esta función de agregación y posteriormente simplemente especificar que data es este data frame agregado. Bien, en esta parte, como podemos observar, estamos llamando a la librería de matplotlib, matplotlib, pyplot, y como podemos observar en pantalla, se ha logrado una visualización usando esa librería. De igual forma, podemos usar scatterplot
junto con esa librería que nos permite hacer visualizaciones muy lindas, que es Seaborn. Y como tenemos en pantalla, también se ha logrado este cometido. Bien, excelente. ¿Tú vas hasta este punto? Perdón, una pregunta más. Eh, Claro que Por sí. ejemplo, todos estos notebooks que nosotros podemos realizar en esta plataforma Databricks, ¿se queda acá? ¿Se queda grabado? ¿O es que al cerrarlo desaparece? Sí, los notebooks se quedan grabados. Lo que desaparece es el cómputo. Es por eso es que tenemos que crearlo cada vez. Es una excelente alternativa PySpark para en el periodo de aprendizaje, ¿no? Trabajar con datos. Definitivamente nos ayuda bastante a introducir el lenguaje de PySpark, Scala y otros. También el CSV que hemos creado también se va a quedar en la cuenta. Una consulta, Magister. ¿Sí? ¿Y se podría adicionar más lenguajes sobre esto? ¿O son esos los definidos? Son esos los definidos. Sí. ¿Qué lenguaje, por curiosidad, hubiera querido trabajar? No, decía, solo, podría ser tal vez Java o C++, no sé, Ujú. otros lenguajes, ¿no? O solo Claro están que sí. enfocado esto a la analítica. Digamos. Sí, están enfocados a esos lenguajes. Para un cómputo distribuido, si desea trabajar en otros lenguajes, le recomiendo directamente trabajar con los servicios de clustering que tiene AWS, donde podemos desplegar instancias independientes. Ah, ya, ok, gracias. ¿No hay de qué? Eh, Magíster, una pregunta, perdón, no le entendí muy bien esto. ¿El cómputo desaparece? No, no sé si me puedes explicar un poquito mejor esto del cómputo. Sí, claro que sí. Bien, en pantalla tenemos que nosotros estamos conectados a este clúster, que es un conjunto de nodos, un conjunto de máquinas que nos las está prestando Databricks. Y en realidad, Databricks está consumiendo estos nodos de los proveedores de nube que hemos podido observar, como AWS, em, Google Cloud Platform y finalmente Azure. Entonces, este cómputo son máquinas que están puestas a disposición nuestra para correr este código. Sin embargo, solo nos prestan estas máquinas por 2 horas, debido a que este es un servicio gratuito. Si nosotros quisiéramos tener estas máquinas las 24 horas del día libres para nosotros, porque nuestra carga es bastante extensa, entonces tendríamos que empezar a utilizar la versión pagada de Databricks, la versión empresarial. Ah, ya, ¿De acuerdo? si yo entiendo, quiere decir que, claro, hemos creado un clúster, estamos consumiendo servicios de ese clúster, nos desconectamos, ese clúster se desconecta. Para la siguiente tendríamos que volver a crear un cómputo con un nuevo conjunto de servidores, digamos, por decirlo así, que sería otro clúster, y sobre ese clúster trabajar los notebooks que ya hemos creado. Exactamente. Sí. Ah, ya, ya. De hecho, nosotros tenemos en pantalla, por ejemplo, la posibilidad de terminar, ¿no? Este clúster. Nosotros podemos matarlo enseguida si sabemos que no vamos a usar más durante el día.
Eso implicará que nosotros ya no vamos a usar ese recurso. Y en realidad eso es lo que tendríamos que hacer si nosotros trabajáramos con la versión pagada de Community Databricks. Tendríamos que encender el cómputo y apagarlo. Encender el clúster y apagarlo, ¿no? Para evitar que se nos cobre por más recursos utilizados. Y en AWS, ¿este servicio es exactamente igual? O sea, funciona de la misma manera creando clusters y todo igual, lo mismo. Excelente. En AWS lo podemos hacer como a forma de demostración la siguiente clase, si gustan. ¿Es algo que quisieran ver? ¿Sí? ¿Me hacen saber, por favor? Sí, a mí me gustaría. Ok, Sí, súper. Lo vamos a hacer entonces a forma de demostración en mi cuenta en AWS. También lo pueden hacer en la suya, pero como les había comentado, no está incluido dentro de lo que es su free tier, por eso hemos acudido a Databricks. Entonces, sí, vamos a ejecutar algunas líneas de código en mi cuenta en Athena. Y lo interesante de Athena es que es un servicio serverless y eso significa que a diferencia de Databricks, no vamos a tener que encender el clúster y preocuparnos en apagarlo inmediatamente hemos terminado nuestra labor. En Athena directamente pagamos cada que ejecutamos el código. Pero sí les puedo garantizar que es un servicio bastante barato el que nos ofrece Athena, ya que, como les había comentado, un procesamiento de aproximadamente 7, 10 millones de filas, vamos a decir, eh, con, con cada celda que realizamos agrupamientos, filtrados y otros, que son bastante pesados, son tareas bastante pesadas para esa cantidad de datos. Em, Todo eso cuesta aproximadamente $1 de realizar. Entonces, realmente es algo que vale la pena si nosotros realizamos esto, por ejemplo, no sé, vamos a decir 4 veces al mes y para nosotros es muy importante lograr los resultados de forma rápida, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no es una inversión muy alta para hacer este tipo de procesamiento que, como están observando, es bastante eficiente, es muy rápido. Y lo mejor de trabajar en la nube es que no estamos comprando la infraestructura. ¿Sí? Ok, vamos a programar eso entonces para la siguiente clase. Bien. Para el día de hoy también teníamos programado, el tiempo está volando, trabajar con S2. S2, como han podido observar, es el trabajo, es el recurso de máquinas virtuales en AWS. Bien, aquí tenemos el dashboard donde pueden observar que si hago clic en tipos de instancia, bien, de momento no tengo muchas activadas, pero las que pueden observar en pantalla están disponibles para que nosotros podamos alquilar. Por ejemplo, puedo alquilar una instancia micro que tenga esta memoria, ¿sí? Y que, bueno, no tiene un buen rendimiento de red. Ya si quisiera una infraestructura más grande, por ejemplo, podría alquilar esta larga que tiene 192 gigas de memorias y un buen rendimiento en la red. Estas son las instancias que nosotros tenemos disponibles. Ahora bien, podría también em, filtrar según la capacidad o según el número de virtual CPUs, filtrar por arquitectura, entre otros. Aquí, por ejemplo, tengo una pantalla donde puedo usar este filtrado, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera concentrarme en aplicaciones de Machine Learning, aquí tengo las recomendaciones de instancias que podría usar y son todas estas que como pueden observar son bastante poderosas, ¿sí?
Bien, ¿dónde es que nosotros podemos observar si son parte de la free tier o no? Hacemos clic en AMI Catalog y aquí podemos observar, y les recomiendo que sean muy cuidadosos con esto, que tomen mucha atención, ¿sí? Aquí tenemos la etiqueta de free tier eligible. Ustedes tienen, me parece, hasta 100 horas de cómputo disponible en S2 para instancias micro, ¿sí? Pero deben observar y deben fijarse muy bien de que esta etiqueta esté disponible, free tier eligible. Por ejemplo, esta otra instancia, que es una Mac OS, no es gratuita. Eso significa que si la activo, voy a empezar a pagar estos recursos. Entonces, verificar que sean elegibles para el uso de su cuenta gratuita. Bien, en mi caso, tengo esta instancia activada, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a crear una instancia? De la forma siguiente, ¿sí? Vamos nuevamente a mis catalog y, por ejemplo, voy a seleccionar la primera opción, que es una Amazon Linux 2023. Hago clic en seleccionar y puedo hacer clic aquí en Launch Instance with AMI. Y como pueden observar, se acaba de abrir esta pestaña. Bien, el día de hoy simplemente vamos a practicar cómo encender y cómo apagar una instancia. Si nosotros queremos configurar algo de forma muy especial, queremos tener un mayor control de nuestros recursos, haríamos esto, ¿sí? Bien, voy a asignarle un nombre, por ejemplo, y aquí tenemos detalles sobre nuestra instancia. Nuevamente tenemos que verificar si es parte de la free tier. Aquí sale el mensaje de que es parte de la free tier. Y aquí tenemos que es una instancia micro, tiene poca capacidad, pero está muy bien, es lo que necesito por el momento. Y ojo, en el caso suyo, deberán seleccionar crear grupo de seguridad. Y les recomiendo, porque vamos a hacer este trabajo, la siguiente clase, habilitar todo esto, habilitar el tráfico para el Internet. Y posteriormente, hacer clic aquí en, bueno, esto si desean, lo pueden ampliar. Mi recomendación es que no lo hagan porque en caso de que lo dejen activado, ¿sí? De que dejen activada esta instancia, va a estar consumiendo recursos de su free tier. Entonces, les recomiendo dejar esto default, ¿sí? Pero en el caso de que quisieran ampliarle memoria a su instancia, aquí es donde pueden hacer, ¿sí? Bien, ¿qué más? En Keep Pair, ¿sí? Hacemos clic en Create New Pair y queremos el formato PPK, ¿sí? Le damos un nombre cualquiera, por ejemplo, y hago clic en Create Pair. Como pueden observar en mi pantalla, se acaba de descargar un archivo. Esto me va a ayudar a conectarme remotamente a la instancia que vaya a activar aquí. Nosotros lo que vamos a hacer es levantar un servidor. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí puedo modificar el número de instancias. Nuevamente, no recomiendo que sean muy creativos debido a que el default siempre suele ser free tier. Si quisiera activar 50 instancias, por ejemplo, recordemos que lo que estoy haciendo es alquilar 50 nodos, que no los necesito, pero es así como ustedes pueden ir creando clústeres, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, solo una instancia. Hago clic en Launch Instance. Y como pueden observar, esta instancia acaba de ser creada. ¿Sí? Hago clic en ese mensaje y como pueden observar, enseguida
¿sí? En instancias tengo activadas dos instancias. Una está corriendo, que es la que acabamos de crear, y otra está detenida. Bien, les comenté que no tenemos mucho tiempo ya de sesión, por lo que solamente vamos a practicar la creación y el apagado de las instancias. Recomiendo, por favor, que me sigan con el apagado si ya la activaron la instancia. Caso contrario, no es un gran problema si no han logrado activar la instancia. El problema es si no la apagan, porque van a estar consumiendo recursos de su free tier y no es la idea. La idea es que tengan lo máximo posible para experimentar estos meses con su cuenta. ¿Dudas hasta este punto? ¿Y cómo se apaga esa instancia? Excelente. Bien, el apagado es muy sencillo. Hacemos clic en la instancia y para apagarla hace basta hacer, uy, perdón. Ok, seleccionamos la instancia y solo hace falta hacer clic en Instant State, en esta parte, y hacer clic en Stop Instance. Antes de apagarla, les quisiera mostrar aquello. Aquí tenemos el estado, que es corriendo. Tenemos la IP pública. Tenemos también otros detalles, como por ejemplo la seguridad. Vamos a ir indagando más en la siguiente clase. Sí, detalles de redes, monitoreo, cómo está trabajando esta instancia y otros. Y bien, voy a hacer clic en Instance State en este momento y Stop Instance. Y la acabo de apagar. Bien. Un detalle antes de despedirnos. Existe una forma en la que pueden ser más eficientes con sus recursos en cuanto a S2 en AWS. Y es la siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ok, imaginemos que tenemos un horario, vamos a decir, desde las 10 de la mañana de uso, las 12, 13. ¿Sí? Este es el horario y este es el tiempo de uso. Entonces, tenemos esta persona que ha usado sus recursos o bien su instancia S2, su computadora S2, desde las 10 hasta las 12 del mediodía y finalmente lo usó desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Tenemos otra persona que utilizó desde las 10 hasta las 12 también. Vamos a decir que lo usó 15 minutos a la 1, otros 15 minutos a la 1:30, otros 15 minutos a las 4 y finalmente otros 15 minutos a las 5. Bien, la idea de este pequeño ejercicio es
conciencia sobre un hecho en AWS. Vamos a imaginar que la tarifa por hora en AWS es de $1. Y vamos a decir que este es el uso de Juan y este es el uso de Mateo. Bien, la pregunta es, ¿cuánto creen? ¿Perdón? La pregunta es, ¿cuánto creen que gastó Juan y cuánto creen que gastó Mateo? ¿Cuánto creen que pagará Juan y cuánto creen que pagará Mateo? Sí, adelante, Rubén, por favor. Em, bueno, parecer el tema de los tiempos podrían ser casi iguales, ¿no? Casi similares. Solamente que uno lo está usando a intervalos un poco más dispersos y otro lo está usando en tiempos más concentrados, digamos. Ok, muy bien. Eh, Diríamos que Juan está usando 2 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, un total de 5 horas. Por ende, $5, ¿no es cierto? ¿Y Mateo también debería pagar $5? ¿O cuánto les parece que debería pagar? Tres Para eso. dólares. ¿Cuánto? ¿Tres? $3, Magister. $3. Sí, Ok, muchas gracias. Bien, la respuesta correcta es $6. Y aquí está el consejo de cómo optimizar su uso de AWS. AWS nos cuenta las horas de activado de sus instancias por vez activado y además por hora. Entonces, aquí tenemos hasta este punto 1 hora de uso, otra hora de uso, con eso tenemos 2. Aquí tenemos 1 hora de uso y porque la apagó y luego la volvió a encender, otra hora de uso, otra hora de uso y finalmente otra hora de uso. Entonces, Mateo, a pesar de que en tiempo total usó menos horas sus instancias que Juan, Juan ha sido más eficiente que Mateo en la forma de consumo de sus recursos en AWS. Entonces, lo óptimo no es usar 10 minutos, apagar y luego volver a encender. Si conocen que van a usar esa instancia de forma interrumpida, está bien, pero varias horas, lo mejor es dejarla activada esas varias horas hasta terminar de, de emplear su instancia. Entonces, perdón, esto considera que cada vez que encendamos el servicio, asume que es 1 hora de servicio. Exactamente. Ujú. Exactamente. Correcto. Excelente. Bien, ahora sí vamos a cerrar la sesión.